Digno eres tú eres siempre digno, mereces siempre honor. Entra en mi casa, el larga de tu presencia. Entra en mi casa, el larga de tu presencia. Así como veniendo, llegaré en tu presencia, mi habitación. Y así como veniendo, llevaré tu presencia, mi habitación. Levanta tu voz y dilo: no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, no me moveré, no, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Entra en mi casa, dilo: entra en mi casa. Vamos, decláralo fuerte. De
presencia, guardaré tu presencia. Otra vez, dile. Y no me. Dios está llamando. Dios está buscando tu presencia. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Vamos, fluye en adoración. Aleluya. Aquí hago un pacto contigo, Dios. Aquí me quedaré y guardaré tu presencia. No me moveré, no. Sí, Dios, guardaré. Dile lindo, aleluya. Dile, lindo eres tú. Gloria, yo te doy. Jesús, Jesús, lindo eres tú. Gloria, yo te doy. Jesús, lindo eres tú. Gloria, yo te doy. Jesús, lindo Dios, lindo eres tú. Gloria, yo te doy. Jesús, me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Vamos, dile. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, y no hay nada que me sacie más. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, y no hay nada que me Vamos, sacie declara, varón de Dios, más. dile. Yo solo quiero Yo no pongo mis ojos en el pastor. yo solo quiero Yo no pongo mis ojos en el verte a ti. líder. Yo solo Yo no pongo mis ojos en quiero nadie más. verte a Yo pongo ti. mis ojos en Y no hay Jesús. nada que me sacie más. Yo solo quiero verte a ti.
solo quiero verte a ti y no hay nada que me sacie. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy. Jesús, Jesús, lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy. Jesús, Jesús, Dile a él. lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús. Me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestras tu belleza todos los días. Queremos ver, queremos ver. Declara. Quiero que me preste atención. Si hay algo que, bajamos un poquito de teclado, si hay algo que caracteriza a las mujeres, es que ellas se entregan por completo a Dios. A la mujer no le importa llorar, a la mujer no le importa tirarse al piso. Por eso ellas alcanzaron algunas cosas que hombres jamás alcanzaron delante de Dios. ¿Sabes cuál era la característica de David? David era un varón conforme al corazón de Dios, aguerrido en el campo de batalla, varón deseado. Dice la palabra, le cantaban 10,000 a David y 1,000, aleluya, a Saúl. Pero cuando se trataba de adorar al Padre, David aventajaba a muchos. No le importaba lo que dijese la mujer, no le importaba lo que dijese la gente, no le importaba su posición. Cuando se trata de adorar, tú no eres profeta, tú no eres apóstol, tú eres pastor, tú lo que eres un adorador. Y para adorar, deja el pulpito, hermano, deja el título a un lado. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe lo que provocan los adoradores? Provocan que la gloria de Dios descienda sobre el lugar. Aleluya. Dios no, escuche. Dios, aleluya. Dios no se manifiesta donde es tolerado, pero donde es adorado, su presencia se hace sentir. He visto ciegos ver, he visto cojos levantarse, he visto gente atada ser libre, porque lo que desata el poder milagroso de Dios es el corazón de un hombre que sabe adorar, que sabe rendirse a Dios. Sácate las manos de la bolsa, quítate la apatía. Vamos, levante esas manos. Levante esas manos. Sal de tu lugar de comodidad. Suéltate.
es cierto que nada te pudo llenar como Cristo te llenó? Yo no sé si es su experiencia, pero a mí Cristo llenó todo lo vacío que estaba en mi corazón. Cuando Cristo me salvó, todo cambió. Por eso que es mejor el amor de Cristo al amor de 1000 mujeres. Es mejor el amor de Cristo al efecto de la droga y del alcohol. Nada de eso te pudo llenar. Y cuando Cristo es revelado a tu corazón, sabes que vives con un propósito. En el cielo dejaré de predicar, pero jamás dejaré de adorar. Oh my God, yo no sé si alguien me entiende. Por eso es que la iglesia es el preámbulo de la tierra, aleluya. El cielo o la iglesia es el preámbulo del cielo. La iglesia se reúne para adorar. En la iglesia no deben de ver espectadores, sino adoradores. Cuando hay hombres que saben adorar, son hombres que pueden liberar sus generaciones. Oh, que tu hijo te vea adorar, que tu hijo te vea tirado en el piso, que tu hijo te vea llorar delante de Dios, que tu hijo vea que tú no te avergüenzas de Dios, que tu hijo vea, aleluya, que le amas con todo el corazón, que tu hijo quiera tu pasión. Pero para eso necesitas modelarle. Vamos, adora, adora. Mi predilecto Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús, Jesús. Dile a él, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús, Jesús. Una vez más, dile fuerte. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús, Jesús. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Digo, si invito a todos los hombres en este lugar que levanten manos santas al Padre. Si nunca lo has hecho, levanta tus manos. Cierra tus ojos. Si no tienes palabras para adorar, no siempre se necesitan palabras para adorar. Adoras también en el silencio, con un corazón rendido y humillado delante del Padre. Y si nunca has sentido el toque de Dios en tu vida, o si hace tiempo dejaste de sentirlo, el Señor te llena en esta hora.
El Espíritu de Dios está en este lugar y se mueve en todo este lugar. El pastor Omar decía: Dios está buscando hombres. Dile: aquí estoy, déjate encontrar. Déjate encontrar, déjate encontrar. Sal de tu lugar de escondite, sal de tu escondite y déjate encontrar. Déjate encontrar, déjate encontrar, déjate encontrar. Aleluya. Diga conmigo: Espíritu Santo, Espíritu Santo, aleluya. Te adoramos. Dile a Él: Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mira tu gloria y majestad. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Lo decimos todos: Espíritu Santo. Que se oiga la voz de la iglesia. Manda tu fuego, manda tu fuego. Pon tu mano sobre tu cabeza y dile: a este lugar. Dile: Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y tu majestad. Ahora declara: tú eres mi fuerza. Díselo a Él, aleluya. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Oh, dile: tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo. El Señor me enseñó algo. El Señor me enseñó algo y quiero que prestes atención. El Señor, cuando me salvó, no solamente vio mi pasado, Él vio mi presente, pero también vio mi futuro. Sé que hay muchas cosas que Dios tiene que arreglar en mi vida, pero es que Él comenzó la obra. Yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. Usted no buscó a Dios, Dios lo buscó a ustedes.
Y si usted levanta su oído a la voz del diablo, le dirá: tú no puedes, eres esto, eres lo otro. Pero la palabra me dice: el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Y entre más difícil parezca el trabajo, es más la especialidad de mi Dios. Él puede abrir, aleluya, en medio del desierto una fuente de agua. Él es el que puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Él es el que puede dar vida donde solo hay muerte. Él puede dar esa esperanza donde solo hay desesperanza. Es que no entiendes lo grande de tu Dios. Tu condición o tu situación no es nada comparada con la grandeza de nuestro Dios. Por eso hay algo que jamás tienes que poner a duda: es que Dios te ama. Jamás dudes del amor de Dios. Quizás no ame lo que haces, pero a ti te ama. Y te amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Y no murió para dejarnos a medias. Él va a perfeccionar su obra. Tal vez me ayuda suavecito con el teclado y me siguen. Dile: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Escucha: y llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh Señor, te amamos. Señor, te adoramos. ¿Cómo no amarte, Rey? Si me amaste a mí primero. Si cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando nadie daba un 5 por mí, tu amor me alcanzó, me persiguió, yo me escondía, me seguía persiguiendo hasta que me encontró, hasta que no pude resistir más. Y su presencia me llenó, su presencia me llenó, su presencia me liberó, su presencia rompió toda cadena, su presencia quebrantó la maldición. Hoy yo puedo declarar que mi hijo le sirve, que mi hija le sirve, que mi generación le sirve. Alguien diga amén. Aleluya. Vamos, fluye, 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 fluye en adoración. Fluye en adoración. Me lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Yo quiero que usted lo cante de nuevo, con entendimiento, identificándose. Cántelo por encima de la emoción, sino con la revelación y convicción.
Porque esa es una verdad. ¿A dónde me puedo esconder de su presencia? ¿A dónde me puedo esconder de su presencia? Podré esconderme del hombre, pero de Dios nunca. Si fuese al otro extremo del alba, ahí está yo. Y hay un verso que me impresiona, dice: si bajare a lo más profundo del Seol, ahí me asirá tu diestra. Es que no te has dado cuenta de cuán grande es el amor de Dios. Dile: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo y todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí, y llevas mi vida a una sola verdad. Vamos, decláralo, dile: que cuando me miras, nada puedo ocultar, y sé que su fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, Señor. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, Señor. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llena de tu paz, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Quiero pedirte que no salgas de adorar al Señor. Cierra tus ojos. Una de las cosas que sucede cuando adoras es que estás dispuesto, tu espíritu está dispuesto para recibir lo que Dios tiene para ti. Levanta tus manos y deja que el Espíritu Santo te llene. Te llene. Te llene. Ahora, desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies, el Espíritu de Dios te llena ahora. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, llenando mi ser. Levanta tus manos, solo recibe. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida